Hola amigos, yo en la actualidad tengo 23 años y por lo tanto yo no experimenté el gran golpe mediático que tuvo El Exorcista, pero yo me acuerdo que desde muy chico mis tías y mi mamá me contaban mucho de la experiencia que había sido una experiencia chocante en el cine y realmente la cultura popular favorecía que se extendiera ese legado. Entonces yo siempre tuve la, el interés de hacerme esta pregunta. ¿Algún día llegará otra película que, aunque sea mejor, o no sea tan buena como El Exorcista, pero logre crear el impacto mediático y el impacto de la audiencia al momento de verla en el cine? Eh, de alguna forma remotamente cercana a lo que fue El Exorcista hace más de 40 años. Entonces, desde hace mucho tiempo había estado esperando eso y en realidad es algo curioso porque yo usualmente, aunque veo películas de terror y aunque he visto al Exorcista y pienso que es muy buena y no me dio miedo, de hecho a la mayoría de personas ya no le da miedo, pero aún así la ven porque está bien hecha y por su valor histórico, pero aún así usualmente las películas de terror no me dan miedo porque se anclan demasiado en temas o muy asquerosos o muy chocantes que realmente sabes que solo está para que te choquen y pierde un poquito el chiste de la película. Pero hace 2 semanas vi el tráiler de la película Hereditary, que en su traducción para América Latina sería La herencia o el legado del diablo, que me parece un título adecuado, pero me parece también a su vez que es un tanto casual, porque hay tantas películas que hacen una referencia al legado, a Satanás, al diablo, etcétera, etcétera. Pero vi el tráiler, me gustó bastante, me pareció no solo una visión muy interesante, pero me parecía original la forma en que estaba hecha la película. Entonces empecé a tener hype, pero algo que me llamó mucho la atención y me hizo pensarlo una segunda vez es que notaba cómo los críticos mencionaban que este era el próximo exorcista, que esta generación iba a tener exorcista. En caso de que fuera cierto, estaba muy emocionado, pero es que constantemente, cada vez que hay una película medianamente aceptada por la crítica, siempre se trata de anclar de una forma un tanto patética con otras películas de terror. Este es el nuevo Alien, este es el nuevo Exorcista. Y usualmente esta película había sido correlacionada completamente con la película El bebé de Rosemary de los 70 con Roman Polanski y El Exorcista. Entonces tenía las expectativas muy altas, pero pues ahora voy a hablar un poco de esta película y voy a hablar usualmente casi todo el video en una plática sin spoilers. Sí, voy a platicar un poquito de mis conclusiones ya con spoilers, pero van a ser alrededor de unos 2 o incluso tal vez 3 minutos al final. Ahorita no les digo en qué minuto, porque no sé cuánto va a durar esto, pero pues vayan calculando unos 2 minutos al final, usualmente es cuando voy a hablar de spoilers. La sinopsis nos habla de una familia cuya abuela de la familia muere y esto conlleva de que la hija de la familia, Charlie, comienza a experimentar diversas situaciones un tanto extrañas. Eh, para comenzar, ya había comentado de que mucha gente le hubiera gustado compararla con El Exorcista o con El bebé de Rosemary. Para comenzar, esta película, incluso aunque pienso que es de lo mejor que ha salido en terror en muchos años, y de hecho me gustó bastante, aunque no me dejó traumado como pensaba que, como esperaba que me iba a dejar, pero no la compararía tanto con El Exorcista, sí con El bebé de Rosemary, pero si tuviera que unirla a dos películas sería con El bebé de Rosemary y también con Mr. Babadook, que es una película artística de hace un par de años, de hecho hace 4 años. Y de hecho algo que me llamó mucho la atención de esta cinta es que el tráiler da una idea bastante curiosa pero desviada de lo que es la película, porque aunque no te miente, simplemente te da una idea muy errónea de lo que va a tratar, porque aunque adivines más o menos el meollo del asunto, es que simplemente cuando terminas de ver la película, te das cuenta que si bien llegaron a algo que pudiste haber previsto, simplemente tomaron caminos poco usuales. Eso es lo que más me gustaría hablar de esta cinta, que es muy poco usual. Eh, También me gustaría comentar de que el terror, varias personas habían comentado, y que de hecho esta película es de A24, el estudio A24, el mismo estudio que hizo Fragmentado y La Bruja de hace un par de años, que esta película tal vez era un poquito más artística, porque a este estudio le gusta hacer eso, un terror un poco más artístico.
El problema es que usualmente, aunque me agradan estas películas, usualmente la gente las repele un poco, y me refiero a las audiencias generales, que hay gusto para todo y todo eso, pero la expectativa general de una buena película de terror para las audiencias generales es de que quieren ver algo con saltos de susto, algo que tenga sonidos muy altos, y se comprende, o sea, hay gustos para todos. Yo en lo personal me gusta un poco hacer una conexión entre ambas, y realmente es que sí voy a comentar esto. Esta película es definitivamente un poco más alejado de lo convencional de saltos de susto, de hecho no tiene ninguno, está más enfocado a ese terror artístico. Pero aquí está el detalle: aunque está más enfocado a ese terror artístico, yo puedo prever que va a ser más aceptado por las audiencias generales que lo que fue La Bruja, que lo que fue Mr. Babadook, porque de hecho esta película sí tiene algunos aspectos bien oscuros. De hecho, me parece que ese es el máximo atractivo de esta película, algunos de los elementos bien oscuros en esta cinta. Porque incluso cuando fui a ver esta cinta, yo puedo pensar que la mayoría de personas en la sala eran casuales. Yo escuchaba la plática que tenían al final y comentaban: no manches, sí, de hecho sí está fuerte y todo eso. No se espantaron, pero sí es que había cosas obscuras en esta cinta. De hecho, esto no es un spoiler, pero esta película obtiene un tinte o un tema del satanismo de una forma muy directa y muy clara, porque varias personas usualmente esperan fantasmas, saltos de susto, cosas sobrenaturales, pero es que simplemente, aunque eso les da, por ejemplo, miedo instantáneo, y cuando terminan la película se van, aunque odian el cine artístico, simplemente la palabra satanismo sigue evocando una ansiedad entre las personas, porque saben que eso es pues algo duro, que se tiene memoria de que sí pasa de vez en cuando y que les causa ansiedad. Y de hecho esta película sí tiene eso. Yo sé que al menos en ese aspecto, aunque no es su única carta para atraer a las personas, de hecho sí va a causar pues un poco de inquietud en ese aspecto. En las actuaciones, de hecho la música es muy buena. De hecho tengo el soundtrack ahorita, perdón si se pone, se va. Pero otra de las cosas que más me gusta de esta película son las actuaciones en general. Esta fue la primera película de Ari Aster, me parece que es el director. Y de hecho sí dirige muy bien la película. De hecho dirige muy bien las actuaciones. La película, varias personas están apreciando a la mamá de la película, interpretada por Toni Collette, que también salió en El Sexto Sentido hace tantos años. Y varias personas están sobreapreciando su actuación. Y yo siento que también deberían darle mucho crédito al hijo mayor de la película, Alex Wolff. De hecho, yo pienso que como son las dos personas que más recae el tiempo en pantalla, realmente hacen un muy buen trabajo. Otro aspecto es que es una película de más de 2 horas, un poco usual en las películas, sobre todo del género del terror. Y de hecho, varias personas han comentado de que porque rompe panoramas de cuánto debe durar una película de terror, pues que es una experiencia un tanto lenta, que se les hizo muy larga. Y sí, en cierta forma algunas partes son un poquito largas, pero de hecho es una arma de doble filo, porque al final sí ayuda para que sea una experiencia un poco más creíble, que no se tome solo como una película pues del montón. Eso es uno de los elementos que me refería al hablar de que de hecho sí es una película que rompe esquemas. También otra cosa que me gustaría decir, y que esto fue un poco de decepción, es como en la cinta, en los trailers ponían como la mamá, que de hecho es una creadora de miniaturas. Y de hecho eso es lo que hace para vivir. Como de hecho varias veces se confunde la cinematografía de la casa real con la miniatura de las casas que ella está haciendo. Entonces al final me di cuenta que sí tenía unos aspectos muy bien cinematográficamente y de hecho muy atractivos, pero que al final no aportaban nada más allá que expresar que la mamá pues tenía ese hobby. También me gustaría comentar que los que se veían en la película va por cuestiones bien raras, y de hecho hay algunos puntos a la mitad de la película que simplemente te dan en claro que esta cinta va a tomar direcciones bien poco usuales, pero si bien se va cargando esta atmósfera, los 20 minutos finales dan un giro de 90 grados y te gusten o no, parecen ajenos a la construcción de la película. A mí me parece sencillo. De hecho el final me pareció, tan pronto acabó la película, me pareció un final sencillo y nada más detrás. Pero es que hay tantas teorías que no me había dado cuenta que tantas personas en sus reviews de spoilers comentaban, y que
diferían bastante de lo mío, pero aún así tenían tanto sentido defender estas diferentes teorías. Es por eso que vamos a hablar de los spoilers a continuación. Eh, Voy a dar una segunda oportunidad. Vamos a hablar un poco de los spoilers. Realmente, si no han visto la película, realmente les recomiendo que la vean. No les he dado ningún spoiler, así que vamos a comenzar a hablar. Las críticas que me habían dado de esta cinta eran realmente muy buenas. De hecho, me habían dicho que había cosas muy obscuras y cosas muy inesperadas. Yo creo que la cosa más inesperada es como a los 30 minutos de una película de más de 2 horas muere Charlie. Eso me tomó bien desaprevenido. Yo creo que todos cuando vimos el tráiler de la película pensábamos que era el evento de que la hija tenía poderes sobrenaturales y que de alguna forma se iba a tratar de una forma directa o indirecta del personaje de Charlie, la hija menor. Y llegó este punto donde muere Charlie y te da de golpe que esto no es lo que esperabas. Al final sí te das cuenta que la película sí era de Charlie un poco, pero de una forma muy poco directa. También otra cosa que me gustaría comentar es que mi teoría de lo que pasa en la película es que Charlie nunca fue una niña. De hecho, yo pienso que fue la invocación desde muy chiquita, que su abuela hizo un trato por ahí con el demonio que están hablando, y que simplemente fue el cuerpo de Charlie el, el hospedaje de esta criatura o este demonio mientras lograban entrar al cuerpo de su hermano. ¿Por qué? Porque Charlie siempre se me hizo bien rara, de una forma muy poco usual. De hecho, pues la forma en que comía chocolate se me hacía un poco inquietante. Y pues la forma en que trataba a los pájaros. Y cómo estaba siempre pegada a su abuela. Y cómo pues la abuela quería pegarse al hermano mayor de Charlie. Y simplemente porque la abuela era muy problemática y tenía varios secretos, la mamá no lo dejaba. Pero cuando nació Charlie, sí dejó que la abuela se acercara a Charlie. Entonces la abuela de alguna forma pensó de que pues voy a ver a Charlie, voy a usarla para ser el centro de esto. Y finalmente pues por eso le decía, es que yo siempre que querías que fueras un niño y todo eso. Al final de cuentas la película me gustó mucho, la pongo en mi top 3 de películas favoritas de este año. Pero simplemente no me dio tanto miedo ni saltos de susto, ni en terror de cosas oscuras, aunque la muerte de Charlie. De hecho, es una de las cosas que más me gusta hablar, de cómo el director sabe bien dirigir todo esto, porque sabe cuándo darte a entender algo, no dejarte verlo, y después dejarte verlo, que me pareció muy bien hecho. De hecho, todas las personas en el cine, tal vez fue el punto más impactante, la forma en que fue eh, coordinado todo ese descubrimiento y todos los aspectos en esa toma. Pero bueno, me gustó mucho la película. ¿Es tan grande como El Exorcista? No. ¿Es tan grande como, digamos, por ejemplo, La Bruja? En lo personal, sí, me gustó un poco más. Pero al final de cuentas yo pienso que va a ser más o menos aceptada. Pero, pues, no va a ser ni remotamente tan cercana como tuvo el impacto del Exorcista, del bebé de Rosemary, ni nada cercano. Eso fue todo. Los invito a que le den like, que le den dislike, que comenten y se suscriban. También los invito a que me den retroalimentación. Ayudaría bastante para mi canal. Nos vemos.